Ella pensó que él era solo un pobre mecánico, sin saber que él era el dueño de la empresa que fabricaba el auto que ella condujera. La carretera libre de Saltillo a Monterrey tenía ese tipo de silencio que solo existe cuando una persona está absolutamente furiosa y no tiene a nadie con quien pelear. Valentina Eguiarte Solís llevaba 40 minutos parada en el acotamiento, con el teléfono pegado a la oreja, el tacón de su Manolo Blahnik hundido levemente en el polvo grisáceo de la orilla, y la certeza absoluta de que este día había decidido arruinarse por su propia cuenta. La pantalla del tablero de su Cóndor Platino 28, el sedán de lujo mexicano que su padre le había regalado en su 38º cumpleaños con una tarjeta que decía «Para la mujer que no necesita nada pero merece todo», mostraba un pictograma naranja que ella nunca había visto antes, una llave inglesa dentro de un triángulo. Había intentado buscar el significado en el manual digital del vehículo antes de que la batería empezara a comportarse de manera errática y la pantalla comenzara a parpadear, como si el auto entero estuviera convulsionando en señal de protesta. «Carla, ¿ya localizaste a alguien?», repitió Valentina por tercera vez, con esa voz que sus colaboradores reconocían inmediatamente como la antesala de una tormenta de categoría considerable. «Sí, licenciada», respondió su asistente desde la línea. «Encontré un taller en la carretera nacional. Se llama Taller Villanueva. El señor dice que puede estar allá en 20 minutos». «20 minutos». Valentina miró su reloj, un Cartier Tank de acero y oro rosa que había comprado para celebrar la apertura del tercer hotel del grupo en Guadalajara. «Carla, la reunión con el grupo Palafox es en hora y media. Si llego tarde, perdemos el contrato de los 3 hoteles en Monterrey. ¿Entiendes lo que eso significa para el trimestre?». «Entiendo perfectamente, licenciada». ¿Y qué quiere que haga, licenciada?». «Ya llamé a todos los talleres de la zona. El señor Villanueva fue el único que contestó y el único que puede ir». Valentina cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el cerro pelón frente a ella seguía siendo pelón. «Dile que venga, y pide un Uber también, por si acaso». Colgó, dio 2 pasos hacia el guardarraíl de metal oxidado y se apoyó en él con los brazos cruzados, mirando la distancia con una intensidad que habría podido hacer brotar agua de la roca. El viento de Saltillo llegó de ese modo en que siempre llega en esa ciudad, sin aviso, seco, levantando polvo en espirales cortas que se formaban y se deshacían antes de que uno pudiera contarlas. Valentina Eguiarte Solís era, según la revista Expansión, una de las 35 mujeres más influyentes del sector turístico mexicano. Era la directora de expansión de Grupo Eguiarte, una cadena hotelera con 17 propiedades en 8 estados del país. Era hija de don Ignacio Eguiarte, fundador del grupo, y había pasado la última década demostrándole al mundo, y en particular a su propio padre, que tardó más de lo prudente en creerle, que no estaba donde estaba por el apellido que cargaba, sino por el trabajo que hacía, por muchos, muchos años de trabajo, por madrugadas en oficinas que todos los demás habían dejado, por conversaciones difíciles que ella nunca postergaba, por decisiones que en el momento parecían arriesgadas y en retrospectiva parecían inevitables. Lo que Expansión no publicaba era que Valentina raramente dormía más de 5 horas, que había cancelado 3 relaciones en los últimos 4 años, con hombres que en otro contexto podrían haberla hecho feliz por incompatibilidad de agenda, que se sabía los precios de hotel de sus principales competidores en 15 ciudades de memoria, sin haberlo intentado, que desayunaba sola la mayoría de los días frente a una laptop con un café americano y un par de tostadas que comía sin saborear porque para cuando llegaba el desayuno ya estaba completamente absorbida por el primer problema del día,
Tampoco publicaban que era en privado y en los momentos en que nadie la miraba, una persona bastante solitaria, que a veces llegaba a su departamento de Monterrey después de un viaje de 3 días y el silencio del lugar le resultaba no exactamente triste, pero sí más pesado de lo que debería ser. Pero eso era algo que Valentina nunca le habría confesado a nadie, y mucho menos a una periodista de negocios con grabadora encendida. Pasaron 16 minutos. Valentina los contó mirando su reloj 4 veces. Luego, al fondo de la carretera, apareció una camioneta pick-up Chevrolet del año, con suerte, 2000 y algo, blanca en su mayor parte, aunque con algunos paneles que habían sido repintados de un blanco ligeramente distinto, lo que le daba el aspecto de un rompecabezas ensamblado con piezas de distintas ediciones del mismo juego. Llevaba en la puerta del conductor un letrero en vinilo azul que decía Taller Villanueva, mecánica en general, Saltillo, COA, con un número de teléfono debajo y, en letra más pequeña, servicio a domicilio. La pick-up se detuvo detrás del Cóndor con ese chirrido discreto de frenos que han vivido mucho y lo han visto todo. Del lado del conductor bajó un hombre. 40 y tantos años, tal vez 42 o 43, con la complexión de alguien que ha cargado cosas pesadas toda su vida sin que eso lo defina ni lo agote. Llevaba un overol azul marino de trabajo, manchado de grasa en el muslo derecho y en el antebrazo izquierdo, con el nombre Andrés bordado en el pecho en hilo blanco. Una gorra de béisbol oscura con la visera ligeramente doblada hacia arriba, como la llevan los hombres que la usan por función y no por moda. Botas de trabajo de cuero café con la puntera reforzada y la suela gruesa. El tipo que no se compra por estética, sino por cuánto aguantan. Manos que Valentina vio desde 10 metros de distancia, grandes, fuertes, con los nudillos ligeramente marcados, las articulaciones definidas y rastros de aceite motor en los pliegues que ningún jabón del mundo lograba quitarle del todo. No traía ayudante, solo él. Caminó hacia ella con paso tranquilo, sin prisa, como si esta franja de carretera le perteneciera y él simplemente estuviera dando un paseo por lo suyo. No saludó de lejos, no gritó «Buenas tardes», desde la distancia con esa efusividad que a veces era más ansiedad que cortesía. Llegó hasta donde ella estaba, se detuvo a 1,5 metros y dijo con voz neutral y directa «Buenas tardes, ¿es el Cóndor?». La pregunta era técnicamente innecesaria. Era el único vehículo descompuesto en 5 kilómetros a la redonda. Pero lo dijo con un tono que no era irónico ni obsequioso. Era simplemente una confirmación profesional. El modo en que un médico dice, «Usted es el paciente», aunque sea evidente. «Sí», dijo Valentina, mirándolo de arriba abajo, con esa evaluación rápida que hacía de manera automática con cada persona que entraba a su campo visual. Registrar, clasificar, asignar. ¿Usted es del taller Villanueva? El mismo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en diagnosticarlo? El hombre no respondió de inmediato. Se agachó junto al cofre sin abrirlo todavía. Miró la parrilla delantera con atención. Examinó algo en la zona inferior del motor desde fuera y luego se incorporó y caminó hacia el lado del conductor. ¿Me permite? Valentina se hizo a un lado. El hombre abrió la puerta, miró el tablero durante varios segundos con una atención que no era de quien ve algo por primera vez, sino de quien sabe exactamente qué está buscando. Jaló desde adentro la palanca del cofre, levantó la cubierta del motor y estuvo un momento observando sin tocar nada, solo mirando, con la cabeza ligeramente inclinada. Luego sacó del bolsillo superior de su overol una linterna pequeña y delgada y la encendió para inspeccionar una zona lateral del motor que Valentina no podía ver desde donde estaba parada.
Desde el acotamiento, con los brazos cruzados y el peso del cuerpo distribuido en una cadera, ella lo observaba con el ceño fruncido. Le irritaba no entender qué estaba mirando. Le irritaba depender de alguien que no conocía, en una carretera que no era suya, con un problema técnico que estaba completamente fuera de su capacidad de resolver. Valentina Eguiarte podía manejar una crisis corporativa de relaciones públicas a las 3 de la mañana sin perder la claridad mental, pero no podía hacer nada útil con un motor de 2 litros y pico que había decidido protestar. ¿Y bien?, preguntó, porque el silencio la desesperaba. «El sensor de presión de aceite», dijo él sin levantar la vista. «Probablemente también el actuador de la cadena de distribución. Necesito verificar 2 cosas más antes de confirmar». «¿Lo puede arreglar aquí, en la carretera?» «Depende de qué sea exactamente. Si es solo el sensor, sí. Si es la cadena de distribución, necesito llevarlo al taller». «No puedo llevarlo al taller. Tengo una reunión en Monterrey». El hombre la miró. No con hostilidad, no con impaciencia. Solo la miró con la serenidad específica de alguien a quien los apuros ajenos no contagian. «Entonces, primero hay que saber qué es». Valentina apretó los labios, sacó el teléfono y empezó a revisar sus mensajes mientras él trabajaba. Era una forma de decir, sin palabras, usted es el tiempo que yo no tengo. Durante los siguientes 23 minutos, el hombre trabajó en un silencio concentrado que a Valentina le resultó, de alguna manera que no podía del todo articular, más perturbador que si hubiera estado hablando. Sacó herramientas de una caja metálica que traía en la cama de la pick-up, ordenada con una precisión que Valentina notó sin querer. Cada instrumento en su lugar, las llaves acomodadas por tamaño, las cajas de refacciones etiquetadas con letra clara. Conectó un aparato con cables al puerto de diagnóstico del auto, un escáner OBD, aunque Valentina no sabía cómo se llamaba, y lo consultó en silencio. Usó una pistola de torque con la precisión de quien la ha usado miles de veces en miles de autos distintos. Ella lo observaba de reojo mientras fingía revisar su correo electrónico. Notó varias cosas que no tenía intención de notar. Que trabajaba con eficiencia real, no con la eficiencia actuada de quien sabe que lo están mirando. Que cuando metía la mano en el motor, sus movimientos eran económicos, sin desperdicio ni vacilación. Que no maldecía, no gruñía, no suspiraba con el dramatismo de quien quiere que le agradezcan el esfuerzo. También notó, y esto lo notó de manera involuntaria, casi con un asomo de fastidio consigo misma, que era un hombre con una presencia física que el overol sucio y la gorra desgastada no lograban del todo neutralizar. Había algo en la forma en que se movía, en cómo ocupaba el espacio, que no era afectación ni postura aprendida. Era simplemente lo que era. Lo descartó de inmediato. No era relevante. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron servicio al auto?, preguntó él sin levantar la vista del motor. No sé con exactitud. Mi asistente se encarga de eso. Una pausa muy breve. ¿Sabe cuántos kilómetros tiene? Tampoco. Lo llevo a la agencia cuando me dicen que lo lleve. Esta vez sí la miró. Y Valentina tuvo la breve sensación de que detrás de esos ojos oscuros y tranquilos había algo, una opinión tal vez, o una observación, que él había decidido no decir. El sensor de presión está fallando. Eso es lo que enciende la alarma. También le falta nivel de aceite. Está en el mínimo permitido. No es crítico todavía, pero con el calor de hoy y los kilómetros de carretera, el motor empezó a registrar el estrés. ¿Lo puede arreglar? El sensor lo cambió aquí. No traigo el sensor original Cóndor, pero tengo uno de repuesto compatible que le va a funcionar correctamente hasta que llegue a la agencia. El aceite lo relleno con lo que traigo. Va a poder llegar a Monterrey sin ningún problema.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo más? 15 minutos. Valentina calculó. Llegaba tarde a la reunión, pero no de manera catastrófica. Asintió con la cabeza y volvió al teléfono. Fueron exactamente 16 minutos. El hombre cerró el cofre con cuidado. Encendió el motor desde el asiento del conductor para verificar que la alarma había desaparecido de la pantalla. Lo dejó correr en ralentí un momento, escuchando, y luego salió del auto y le extendió las llaves. Valentina ya tenía la bolsa abierta. ¿Cuánto le debo? 900 pesos, el sensor, la mano de obra y el aceite. Valentina sacó 1000 pesos. Los extendió sin contar y dijo, con el tono de quien remata una transacción de servicio: «Quédese con el cambio». El hombre tomó los billetes, los miró un segundo y luego la miró a ella. «No es necesario el centavo de más. Son 900 exactos». Fue hasta su caja de herramientas, buscó con calma entre sus cosas, sacó un billete de 100 pesos y se lo devolvió sin ceremonia ni drama. Valentina tomó el billete, levemente desconcertada. En su mundo, el mundo de las terrazas de hotel, los vuelos en primera, los contratos de 8 cifras, los 100 pesos de propina eran la forma estándar y automática de cerrar cualquier transacción de servicio. Nadie los devolvía, nadie los rechazaba. El gesto habitual era guardárselos con un agradecimiento breve y seguir adelante. Este hombre lo había devuelto como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias», dijo él, sin ironía y sin servilismo. «Que le vaya bien en su reunión». Se dio la vuelta, subió a su pick-up y esperó, asomado por la ventanilla, a que el cóndor encendiera y se incorporara a la carretera antes de arrancar él mismo. No porque el protocolo lo exigiera, simplemente para asegurarse de que el auto quedaba bien. Valentina se sentó en el asiento de cuero color mantequilla de su vehículo, cerró la puerta, puso las 2 manos en el volante y permaneció exactamente así durante 3 segundos. Algo en ese intercambio le había dejado una sensación extraña, como cuando alguien mueve todos los muebles de una habitación solo 2 centímetros. La habitación es la misma, todo está en el mismo lugar, pero algo no cuadra del todo y no puedes explicar por qué. Lo sacudió. Tenía una reunión. Arrancó el cóndor y salió hacia Monterrey, dejando atrás la pick-up blanca parchada y al hombre del overol azul, que para ese momento ya estaba hablando por teléfono con alguien mientras guardaba sus herramientas con la misma calma con la que había llegado. Si alguna vez has juzgado a alguien por cómo vestía antes de saber quién era, quédate porque esta historia tiene un giro que no te esperabas. Da like para que más personas la escuchen y suscríbete para no perderte el final. 45 kilómetros al sur de donde Valentina había estado parada en la carretera, en un parque industrial al sureste de Saltillo, se levantaba un complejo de edificios que combinaba acero corten y vidrio templado en una arquitectura que muy pocos habrían esperado encontrar en Coahuila. 5 hectáreas de instalaciones que incluían una planta de manufactura con líneas de ensamblaje semiautomáticas, un centro de diseño con estaciones de modelado en arcilla y software de simulación aerodinámica, un laboratorio de pruebas de materiales, una pista de pruebas cerrada de 700 metros de asfalto y las oficinas corporativas de lo que, desde hacía 7 años, era el único fabricante de automóviles de lujo 100% mexicano con producción en serie, Villanueva Automotriz, S.A.D.C.B. La historia de la empresa era, dependiendo de a quién se la contaras, una historia de genialidad, de obstinación o de ambas cosas mezcladas. Andrés Villanueva Reyes, 42 años, ingeniero mecánico por la UANL, maestría en diseño automotriz por una escuela en Turín, hijo y nieto de mecánicos del norte de Saltillo, había anunciado el proyecto en 2015 en una entrevista con un podcast de negocios que en ese entonces tenía 8,000 oyentes.
La propuesta era deceptivamente simple. México fabricaba piezas para prácticamente todos los automóviles del mundo. Tenía la mano de obra técnica, la infraestructura industrial, la cadena de suministros. Lo que no tenía era un auto de lujo propio, con diseño mexicano, fabricado por mexicanos, para el mercado de lujo nacional e internacional. Alguien tenía que hacerlo. Andrés había decidido que ese alguien sería él. La mayoría de los financieros a los que visitó en los primeros 2 años describieron el proyecto, en privado y a veces no tan en privado, como una mezcla de genialidad y locura que probablemente terminaría en quiebra. Unos cuantos lo creyeron, unos pocos apostaron su dinero. 10 años después, la línea Cóndor de Villanueva Automotriz tenía lista de espera de 18 meses para el modelo Platino, 3 premios internacionales de diseño industrial y una facturación anual que había superado los 400 millones de pesos en el último ejercicio. Lo que casi nadie sabía, lo que Andrés raramente mencionaba, y que los perfiles corporativos omitían porque no encajaba con la narrativa de empresario exitoso, era que todos los miércoles por la tarde, cuando las obligaciones de la semana lo permitían, Andrés desaparecía de las instalaciones corporativas durante 3 o 4 horas y aparecía en el taller de barrio que su padre había operado durante 40 años en la colonia Lomas de Chapultepec, al norte de Saltillo. Un taller pequeño, concreto y lámina, con el nombre Mecánica Villanueva, pintado en rojo sobre la fachada desde 1987 y nunca cambiado. Taller que ahora operaba un empleado de confianza, porque don Macario Villanueva, 82 años, ya no podía trabajar de pie más de 2 horas seguidas, pero tampoco quería que cerraran el negocio de su vida. Andrés iba ahí los miércoles por la misma razón por la que algunos hombres tocan guitarra o salen a correr, porque necesitaba poner las manos en algo real, porque una reunión de directivos o una revisión de estados financieros no le daban la misma satisfacción que escuchar un motor y saber antes de abrir el cofre exactamente qué le pasaba. Porque desde que tenía memoria, el lenguaje de los motores era el idioma en el que él pensaba con más claridad. Ese miércoles en particular, cuando regresó al complejo corporativo en su pick-up, después de atender la llamada de asistencia en la carretera, costumbre que Rodrigo Peña, su director de operaciones y hombre de confianza, consideraba un riesgo de imagen innecesario y que Andrés consideraba un elemento indispensable de su salud mental. Encontró a Rodrigo esperándolo junto a la entrada de las instalaciones, con cara de hombre que tiene preguntas que ya llevan un rato esperando. ¿La dejó ir en el Cóndor? El sensor estaba fallando y le faltaba aceite, dijo Andrés mientras bajaba de la pick-up. Sí, la dejé ir. El auto está bien. ¿Sabe quién es esa mujer? Me dijo que tenía una reunión urgente en Monterrey. Valentina Eguiarte Solís, directora de expansión del Grupo Eguiarte. Andrés abrió la cajuela para sacar su caja de herramientas. Los del Hotel de San Miguel, los del Hotel de San Miguel, los del Spa en Los Cabos, los del Resort en Mazatlán y los 3 nuevos que están abriendo en Monterrey este año. Me acaba de llegar un correo de su asistente mientras usted estaba en carretera. El Grupo Eguiarte está buscando un socio automotriz para el servicio de traslados en sus propiedades de lujo. Quieren una flotilla de entre 12 y 20 unidades por hotel, vehículos de representación de gama alta, imagen de marca, ese estilo. Andrés se detuvo con la caja en la mano. ¿Cuántas propiedades tiene el grupo? 17 actualmente. Con los 3 de Monterrey que están abriendo este trimestre, llegarían a 20. ¿Y buscan el socio aquí en Saltillo? Buscan cualquiera que tenga el perfil correcto. El correo está dirigido a Villanueva Automotriz, entre otras 3 marcas, 2 distribuidores de marcas alemanas y 1
de una japonesa. Andrés procesó esto en silencio caminando hacia el edificio de administración. Rodrigo lo siguió. ¿Qué le respondiste? Nada todavía, quería contarle primero. Manda respuesta. Que agenden una cita para la semana que entra. ¿Le cuento que usted fue quien arregló el auto de la señorita Eguiarte? Andrés sonrió. Era una sonrisa que Rodrigo reconocía bien, porque la había visto muchas veces en 10 años de trabajo juntos, tranquila, con algo levemente travieso adentro, de hombre que tiene paciencia infinita, porque ha visto demasiado como para apurarse por nada. No, dijo. Todavía no. Rodrigo asintió sin pedir explicaciones. Después de una década, sabía cuándo Andrés tenía un razonamiento que iba a revelar en su propio tiempo. Esa noche, Valentina llegó a su departamento en la Torre Esmeralda de Monterrey después de una reunión que había salido bien. El preacuerdo para los 3 hoteles del grupo Palafox estaba prácticamente firmado, pero cargando ese cansancio específico que no tiene que ver con el cuerpo, sino con la acumulación de horas siendo completamente ella misma en público, siempre atenta, siempre precisa, siempre lista. Su departamento era exactamente como ella, eficiente, hermoso, preciso, diseñado por el mismo arquitecto que había hecho sus oficinas, sin desorden visible, sin cosas que no tuvieran un propósito claro. La única excepción era una pila de libros en la mesita de noche que llevaba meses creciendo y que Valentina nunca lograba reducir porque siempre había algo más urgente que leer. Encontró a su hermana Fernanda en la cocina. Esto no era inusual. Fernanda, 34 años, diseñadora textil, con un estudio propio que marchaba razonablemente bien, tenía una llave del departamento de Valentina por razones cuya lógica nunca había quedado del todo documentada, y la usaba en los momentos en que consideraba que su hermana necesitaba compañía, independientemente de si Valentina lo había solicitado o no. ¿Ya comiste?, preguntó Fernanda sin levantar la vista de la sartén, donde algo con camarones y ajo olía extraordinariamente bien. No he tenido tiempo. ¡Qué novedad! Siéntate. Valentina se sentó en uno de los taburetes de cuero de la isla de la cocina y se quitó los aretes, los zarcillos de oro con perla que llevaba desde las 7 de la mañana, y los puso junto al salero como si fueran cualquier cosa. ¿Cómo te fue? Bien. El auto se descompuso en la carretera de Saltillo. ¿El Cóndor? Fernanda levantó las cejas. Valentina, ese auto cuesta más de 2 millones de pesos. Lo sé perfectamente. Me lo recordé mientras estaba parada en el acotamiento con 40 grados y sin señal de datos estable. ¿Y? Llegó un mecánico. Lo arregló. Fernanda sirvió los 2 platos con esa energía de quien hace las cosas bien y lo sabe, y miró a su hermana con esa curiosidad fraternal que a Valentina le resultaba a la vez adorable y levemente exasperante. ¿Qué clase de mecánico? El tipo normal, overol sucio, camioneta vieja. Una pausa. Me devolvió el cambio de 100 pesos. ¿Qué? Le di 1000. El servicio costaba 900. Me devolvió el billete de 100 sin pedirle que lo hiciera. Fernanda frunció el ceño con genuino desconcierto. ¿Por qué eso te molesta? No me molesta. Val, lo mencionaste con el tono que usas cuando algo no te cuadra. Es que no me cuadró, eso es todo. Fernanda la miró un momento antes de empezar a comer. Porque no estás acostumbrada a que las personas en ese tipo de trabajo tengan orgullo propio que no negocian por 100 pesos. Eso no es lo que quise decir. Es lo que pasó. Valentina comió en silencio durante un momento. El ajo y los camarones eran exactamente lo que necesitaba, aunque no lo hubiera pedido. Era eficiente, dijo al fin, como si eso explicara algo que todavía no había logrado terminar de formular.
Sabía exactamente lo que hacía. No habló de más. Arregló el coche en 16 minutos y no se comportó como si me hiciera un favor. Fernanda sonrió, pero lo hizo hacia su plato para que Valentina no la viera. ¿Era guapo? Fernanda. Pregunta completamente legítima. Era un mecánico de carretera. Los mecánicos pueden ser guapos. El universo no discrimina por oficio. No me fijé. Las dos sabían que eso no era del todo cierto. Fernanda decidió no insistir. Valentina cambió el tema hacia la reunión de Monterrey y Fernanda la dejó, porque conocía a su hermana lo suficientemente bien como para saber cuándo una puerta se cierra y cuándo simplemente se entorna. 3 días después de la carretera, la asistente de Valentina le informó que Villanueva Automotriz había respondido al correo de prospección y que el señor Rodrigo Peña, director de operaciones de la empresa, agendaba una reunión inicial para el lunes de la siguiente semana en las instalaciones de la empresa en Saltillo. Valentina lo procesó como una nota más en una agenda ya apretada. Villanueva Automotriz era una de 4 marcas en su lista de candidatos. Las otras 3 eran distribuidores de marcas alemanas y japonesas con trayectorias conocidas y garantías corporativas sólidas. Villanueva era, en papel, la opción más interesante desde el punto de vista de imagen y posicionamiento. Un fabricante mexicano para una cadena hotelera que en los últimos años había construido su identidad de marca alrededor del concepto de lujo con identidad nacional. Mexicanidad sin folclor, pero también la más desconocida y, por tanto, la que requería más verificación. Pidió a su equipo de análisis un dossier completo. Lo que llegó 2 días después la sorprendió más de lo que esperaba. Villanueva Automotriz era más grande de lo que había imaginado. Facturación sólida, crecimiento sostenido en 5 años consecutivos, una auditoría de calidad de manufactura que había recibido 3 reconocimientos internacionales, incluyendo uno de la Asociación Europea de Diseño Industrial. Había una reseña en El País de España sobre el Cóndor Platino que describía cosas del vehículo que Valentina no sabía sobre su propio auto, sobre la aleación de la estructura, sobre el sistema de suspensión, sobre la firma sonora del motor diseñada por un ingeniero acústico de Jalisco. El fundador y director general, Andrés Villanueva Reyes, era prácticamente invisible en medios. Una entrevista en un podcast en 2017, una mención breve en Expansión en 2020 y una fotografía de hacía 10 años en un evento de la Cámara de la Industria en Monterrey, tomada de lejos, borrosa. Valentina amplió la fotografía todo lo que la resolución permitía. Un hombre de unos 32 años, en traje y corbata oscura, sonrisa discreta, de pie junto a otras 3 personas, en lo que parecía ser un podio de premiación. El rostro era demasiado pequeño y pixelado para reconocer nada en él. El viernes de esa semana, hubo una cena de gala en el Hotel Marqués de Saltillo, organizada por la Cámara de Comercio de Coahuila para celebrar el cierre del año fiscal. Valentina asistió porque uno de sus aliados estratégicos en Monterrey la había incluido en la lista de invitados y porque nunca desperdiciaba una oportunidad de expandir su red en ciudades donde el grupo todavía tenía presencia limitada. Fernanda la acompañó con el argumento de que también necesitaba hacer networking, argumento que ambas sabían era completamente ficticio, pero que a Valentina le venía bien porque Fernanda era una compañía que no exigía nada de ella. El salón de eventos del Hotel Marqués tenía esa arquitectura de hacienda reconvertida que mezcla el tezontle rojo con las vigas de madera oscura y los arreglos de orquídeas blancas que nadie especifica, pero que aparecen en todos los eventos de ese nivel en México, como si fueran un requerimiento tácito del protocolo. La cena era de 400 personas, todas con nombres que abrían puertas o con puestos que movían dinero, o, en los casos más interesantes,
las dos cosas. Valentina entró con Fernanda y se instalaron en la mesa designada, mesa 12, con empresarios del sector textil, un par de funcionarios del Estado y la esposa de un diputado federal que habló durante 20 minutos sobre las virtudes de un spa en Tepoztlán. Valentina asintió en los momentos correctos y guardó cada nombre nuevo en el archivo mental, donde guardaba los nombres que podían resultar útiles. Fue durante los minutos entre el primer y el segundo tiempo de la cena, cuando la gente se levantaba a saludarse con esa energía específica que produce el primer vaso de vino en una reunión de negocios, que Valentina se giró hacia la barra de agua mineral y se encontró con alguien a quien no reconoció de inmediato. Un hombre de unos 40 años, parado solo junto a la barra con un vaso de agua, mirando el salón con esa atención tranquila de la gente que observa sin parecer que observa. Traje gris Oxford de corte impecable, no ostentoso, no llamativo, simplemente bien hecho, camisa blanca sin corbata, cabello negro con gris en las sienes, alto, con una forma de pararse que no era postura aprendida en ningún curso de imagen ejecutiva, sino algo más profundo, más enraizado. La verticalidad específica de alguien que nunca ha necesitado demostrar nada mediante la postura. Sus miradas se cruzaron. El hombre asintió con la cabeza levemente, como saludo breve entre personas que no se conocen, pero que están en el mismo espacio y reconocen al otro. Valentina respondió igual, y entonces algo pasó en su cabeza que no supo del todo cómo explicar. Lo reconoció sin reconocerlo, no en el sentido de sé quién eres. Lo reconoció en el sentido de que algo en su interior señaló ese rostro, esas manos, esa forma de ocupar el espacio sin poder ubicar de dónde venía el reconocimiento. Como cuando escuchas una canción que sabes que has oído en algún lugar, pero no puedes decir cuándo ni en qué contexto. Fala destaque. Él dio 2 pasos hacia ella. Buenas noches. ¿Es su primera vez en Saltillo o solo la primera vez en estos eventos? ¿Cómo sabe que no soy de aquí? La forma en que entró al salón al principio de la noche. La gente de aquí entra como si ya supiera dónde está todo, dónde va a sentarse, a quién va a saludar primero. Usted entró como quien mapea terreno nuevo antes de comprometerse a cruzarlo. Valentina lo miró con una ceja levantada. Era un buen observador. Ese tipo de precisión no era tan común. Es mi primera vez real en Saltillo, dijo. Estuve de paso hace unos días, pero solo vi la carretera. ¿Negocios? Siempre. ¿Y usted? Vivo aquí. ¿Es de la Cámara de Comercio? En cierto modo. Una sonrisa que no revelaba nada específico. ¿Puedo preguntarle en qué sector trabaja? Hospitalidad, Grupo Eguiarte. Algo cruzó por el rostro del hombre. Reconocimiento, interés, quizás algo más. Pero fue tan breve que Valentina no pudo leerlo con certeza antes de que él volviera a esa expresión tranquila y atenta. ¿La expansión hacia Monterrey? Entre otras cosas, ¿lo conoce? Sigo el sector. Extendió la mano. Era una mano grande, fuerte, con los nudillos levemente marcados. Andrés Villanueva. Virada emocional. El nombre tardó exactamente 2 segundos en registrarse en la cabeza de Valentina, y cuando lo hizo, fue con esa especie de sacudida interna silenciosa que ocurre cuando el cerebro conecta 2 cosas en un lugar donde no esperaba que se conectaran. Villanueva Automotriz. El lunes, la reunión. Estaba frente al dueño de la empresa con la que tenía una cita de negocios en 3 días. La empresa que fabricaba el auto que ella conducía. El hombre cuya fotografía había intentado ampliar en el dossier sin éxito. Valentina Eguiarte, dijo, tomando la mano que él ofrecía. Era una presión firme, directa, sin afectación. ¡Qué coincidencia! Tengo una reunión con su empresa el próximo lunes. Lo sé, dijo él. ¿Lo sabe?
Mi director de operaciones me lo mencionó cuando respondimos el correo de su asistente. Tomó un sorbo de su agua mineral. ¿Le molesta que hablemos un poco esta noche fuera de contexto formal? Prefiero conocer a las personas antes de las presentaciones corporativas. No me molesta en lo absoluto. Y así comenzó una conversación que duró, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado ni lo hubiera buscado exactamente, algo más de 2 horas. Valentina no podía explicar con precisión por qué esa conversación resultó ser la mejor que había tenido en meses. Andrés Villanueva era un hombre que escuchaba de verdad, no con la atención performativa de quien espera su turno para hablar, sino con esa atención auténtica y un poco infrecuente que hace que la persona frente a ti se sienta de manera inesperada y ligeramente incómoda, interesante de verdad. Hacía preguntas que nadie hacía. No cuántas propiedades tiene el grupo, sino ¿qué fue lo más difícil del primer hotel? No cuáles son sus planes de expansión, sino qué tipo de huésped le parece más honesto sobre lo que realmente quiere cuando viaja. Valentina se descubrió respondiendo con más detalle del que acostumbraba, contando anécdotas del principio del grupo, cuando su padre todavía dudaba de si ella podía manejar la dirección de expansión. Describiendo el momento específico en que una crisis de ocupación en el hotel de Querétaro se había convertido, por accidente, en el mejor año de esa propiedad. Hablando de ideas que todavía no eran proyectos concretos. Él habló también, pero de manera selectiva, de la industria automotriz en México en términos que no eran ni técnicos ni populares, sino algo intermedio, algo que ella podía seguir. De Saltillo como ciudad industrial que mucha gente miraba desde fuera sin entender lo que pasaba adentro, de lo que significaba fabricar algo físico y tangible en una economía que se volvía cada vez más virtual. No habló de sí mismo, no directamente. Valentina notó esa omisión y la encontró, en contraste con la mayoría de los empresarios que conocía en este tipo de eventos, refrescante. Cerca de la medianoche, mientras la orquesta tocaba algo que flotaba entre el jazz y la bossa nova, Andrés preguntó con naturalidad, ¿manejó de Monterrey a Saltillo o llegó en vuelo? Manejé. Bueno, intenté. El auto se descompuso en la carretera hace unos días. ¿El Cóndor? Valentina lo miró. ¿Cómo sabe que tengo un Cóndor? Está en el estacionamiento. Placas de Nuevo León, una pequeña marca en la defensa trasera izquierda. Parece que alguien lo golpeó en reversa. Lo vi cuando entré esta noche. Valentina parpadeó. La marca en la defensa era de hacía 3 meses, en el estacionamiento de un centro comercial en la Ciudad de México. Que alguien lo hubiera notado en la penumbra de un estacionamiento de hotel desde cierta distancia era inusual. «Tiene buen ojo», dijo. «Es parte de mi trabajo saber reconocer ese auto desde lejos». Por supuesto que lo era. Era el fabricante. Se descompuso por el sensor de presión de aceite, explicó Valentina. Un mecánico local lo arregló en menos de 20 minutos. Taller Villanueva creo que se llamaba. Andrés no dijo nada durante un segundo, que fue muy ligeramente más largo de lo normal. ¿Le cobró bien? 900 pesos. Me devolvió el cambio de 100 que le di de propina. ¿Eso le pareció inusual? Un poco, sí. ¿Por qué? No sé. Supuse que... Valentina se detuvo, consciente de que lo que iba a decir no quedaba especialmente bien dicho en voz alta. En ese tipo de trabajo, la gente generalmente acepta la propina. Generalmente, repitió él, con ese tono que no juzgaba, pero tampoco disolvía. Tal vez ese mecánico no lo necesitaba. ¿Un mecánico de carretera que no necesita 100 pesos? La gente tiene orgullo en muchas denominaciones, señorita Eguiarte. Valentina no supo del todo por qué esa frase le cayó de una manera que no esperaba, como una piedra que entra al agua sin aspavientos pero cuyas ondas llegan hasta la orilla. Era una frase sencilla, era una verdad simple,
y sin embargo le dejó la sensación de que alguien había dicho algo que era completamente cierto y que ella, en algún nivel, sabía, pero no había formulado. Se despidieron poco después de la medianoche. Andrés le dijo que hasta el lunes. Ella asintió. Se dieron la mano una vez más. Fernanda apareció a su lado en el instante exacto en que Andrés Villanueva desapareció entre el flujo de personas del salón. ¿Quién era ese? El dueño de Villanueva Automotriz. ¿El que fabrica tu auto? El mismo. Fernanda miró hacia donde había desaparecido el hombre. Luego volvió a su hermana con una expresión que contenía más información de la que Valentina quería procesar en ese momento. Val, ¿sabes que llevas 2 horas sin revisar el teléfono? Valentina abrió la boca para decir algo y entonces se dio cuenta de que era absolutamente cierto. 2 horas en un evento de negocios sin revisar el teléfono era, en el contexto de su vida cotidiana, prácticamente un fenómeno. El fin de semana lo pasó preparando la reunión del lunes con la minuciosidad que Valentina dedicaba siempre a las reuniones importantes. Análisis financiero detallado de la empresa, revisión técnica de todos los modelos de la línea Cóndor, preparación de una propuesta de colaboración con 3 esquemas distintos de volumen y precio. Habló con su equipo legal el domingo por la tarde para revisar las cláusulas mínimas que cualquier contrato de ese tipo debía tener. Preparó sus preguntas en orden de prioridad. No pensó en Andrés Villanueva en términos que no fueran estrictamente profesionales. O eso se dijo a sí misma, con la eficiencia de quien lleva años siendo muy buena en elegir en qué pensar. El lunes amaneció con ese cielo azul absoluto y sin contemplaciones que tiene Saltillo cuando decide ser hermoso. Valentina llegó al complejo de Villanueva Automotriz a las 10 en punto, en su Cóndor platino, y cuando bajó del auto en el estacionamiento, miró el complejo de otra manera que la primera vez que había leído sobre él en el dossier. Los edificios de acero y vidrio. La pista de prueba visible al fondo. Los hangares de manufactura con las puertas abiertas desde donde llegaba un sonido de maquinaria que era preciso y continuo, como un pulso. El árbol de mezquite adulto que alguien había decidido conservar en el jardín interior en lugar de talarlo. Era más grande de lo que había imaginado. Era más serio. La recepcionista la esperaba con una sonrisa profesional y la hizo pasar a una sala de reuniones con ventanales al jardín y café de olla recién hecho. Rodrigo Peña llegó puntual. Se presentó con eficiencia y simpatía. Intercambiaron algunas palabras de cortesía antes de empezar. Rodrigo dijo que el señor Villanueva se uniría en unos minutos, que había estado desde temprano en la planta de manufactura revisando algo con los ingenieros. Valentina asintió y aprovechó para revisar sus notas una vez más. La puerta se abrió. Andrés Villanueva entró a la sala de reuniones con una carpeta bajo el brazo y ese paso tranquilo que ella ya reconocía, ni lento ni rápido. Simplemente la velocidad de alguien que no necesita apurarse para llegar a ningún lugar. Llevaba traje azul marino, camisa blanca sin corbata. Tenía el cabello ligeramente húmedo, como de quien se lavó rápido antes de cambiarse, y las manos, y esto fue lo primero que vio Valentina, sin saber del todo por qué sus ojos fueron directamente ahí antes que a cualquier otro lugar. Las manos estaban limpias, pero tenían esa calidad particular de las manos que han trabajado con cosas reales toda una vida. Los nudillos ligeramente marcados, una cicatriz pequeña y pálida en el dorso de la izquierda, una forma de sostener la carpeta que era al mismo tiempo delicada y absolutamente firme. Las mismas manos. Valentina lo miró, y en ese momento, en ese preciso instante que duró quizás 1,5 segundos, pero que en su memoria quedaría grabado mucho más largo, su cerebro hizo la conexión.
las manos, los ojos oscuros y tranquilos, el paso, la forma de entrar a un espacio como si le perteneciera sin necesidad de reclamarlo con ningún gesto. No era posible. Sí era posible. Era él. Era el mecánico de la carretera, el hombre del overol azul con el nombre bordado en el pecho, el hombre que le había devuelto sus 100 pesos. Andrés se sentó frente a ella, abrió su carpeta y la miró directamente, sin rodeos, sin preámbulo. «Creo que ya nos conocemos, licenciada Eguiarte». Su tono era completamente profesional, completamente tranquilo, sin crueldad y sin triunfo. «Usted me pagó 900 pesos el miércoles pasado en la carretera libre y me ofreció 100 de más que le devolví». El silencio que siguió duró 4 segundos. Valentina los contó internamente, porque su mente, en ese momento, estaba haciendo algo parecido a un reinicio completo del sistema. Rodrigo Peña estudiaba sus papeles con la concentración específica de quien ha decidido temporalmente no existir. «Usted», dijo Valentina, era lo único que le salió. «Yo», confirmó Andrés, «el mecánico de la pick-up blanca». Una pausa brevísima. «También el fabricante del auto que usted estaba conduciendo». Valentina Eguiarte era, entre muchas cosas, una mujer que rara vez perdía el control de una situación. Había negociado contratos de 20 millones de pesos con hombres que le doblaban la edad y que pensaban que eso importaba. Había gestionado crisis de relaciones públicas que habrían hundido a empresas menos sólidas. Había estado en salas donde la subestimaban desde el primer minuto y había salido de ellas con exactamente lo que quería llevar. Pero en ese momento, en esa sala con ventanales al mezquite y café de olla todavía caliente, sintió que el piso se movía exactamente 2 centímetros. No lo suficiente para perder el equilibrio, lo suficiente para saber que el equilibrio ya no estaba en el mismo lugar de antes. «Tiene el hábito de atender llamadas de asistencia en carretera», dijo ella, y fue una observación disfrazada de pregunta. «Los miércoles cuando puedo. Aprendí mecánica antes que cualquier otra cosa que sé hacer. Me parece importante no olvidarlo. ¿Y no representa un riesgo desde el punto de vista de imagen corporativa? ¿Que el director general de la empresa aparezca en overol en una carretera?» «Posiblemente. Mi director de operaciones lo menciona con cierta regularidad». Una mirada breve hacia Rodrigo que contenía algo muy cercano al afecto genuino. «Pero prefiero el riesgo de ser conocido como alguien que no olvidó de dónde viene, al riesgo de ser conocido como alguien que solo sabe hablar de lo que otros construyeron». Valentina procesó esto. Luego hizo algo que muy pocas personas habrían hecho en su lugar. No intentó recuperar el control mediante una pregunta de negocios que cambiara el tema. No fingió que la situación era menos incómoda de lo que era. «Le hablé con condescendencia», dijo. «Un poco, sí. No debía haberlo hecho». Andrés la miró. Era una mirada que no perdonaba ni castigaba, que simplemente recibía lo que había con la misma ecuanimidad con que recibía todo. «La gente hace eso todos los días con la gente que viste overol», dijo. «Todos los días, en todas partes. No fue nada nuevo para mí. Puede que para usted no lo fuera. Para mí, en retrospectiva, sí lo es». Virada emocional. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino de otro tipo. El silencio de 2 personas que acaban de establecer algo verdadero sin haberlo planificado. Rodrigo levantó la vista de sus papeles con discreción. «¿Arrancamos con la presentación?» «Sí», dijo Andrés. «Sí», dijo Valentina simultáneamente. La reunión que siguió fue la más extraña que Valentina recordaba en mucho tiempo, no porque fuera tensa, sino porque era, en todo sentido y desde el principio, honesta. Andrés presentó los números de su empresa sin inflarlos ni reducirlos. Eran los números, y ya.
Hizo 3 preguntas que iban exactamente al centro de lo que Valentina necesitaba saber antes de comprometerse. Escuchó la propuesta de Grupo Eguiarte con esa atención completa que Valentina ya sabía que era su modo habitual. Identificó 2 problemas logísticos que el equipo de Valentina no había considerado y los señaló sin aprovecharlos como ventaja negociadora, simplemente porque era lo correcto decirlos. Al final de 2 horas tenían los términos de un preacuerdo que Valentina normalmente habría necesitado 3 reuniones para alcanzar. Cuando salieron al corredor y Rodrigo fue a buscar algo a su oficina, Valentina y Andrés quedaron solos por un momento frente a los ventanales que miraban a la planta de manufactura. Adentro, visible a través del vidrio, estaban las líneas de ensamblaje en plena operación, los brazos robóticos de soldadura, los ingenieros con cascos revisando puntos de control, y al fondo, cubierto con una lona de manufactura de color gris, lo que claramente era un prototipo que todavía no se mostraba a nadie. ¿Cuánto tardaron desde la primera idea hasta el primer cóndor de producción?, preguntó Valentina. 4 años desde el concepto inicial hasta el primer modelo en serie. ¿Y las personas que lo compran saben eso? La mayoría no. Compran el resultado, que es lo normal. Uno no necesita saber cómo funciona un motor para poder manejarlo. Igual que yo, dijo Valentina en voz baja. No como autocrítica exactamente, como reconocimiento de algo que simplemente era cierto. Andrés la miró de frente sin apuro. Nadie tiene la obligación de conocer el proceso detrás de las cosas que usa. Pero las personas que sí se preguntan de dónde vienen las cosas que dan por sentadas, que se preguntan quién las hizo y cómo y por qué, esas personas viven con una atención diferente al mundo. Una pausa. Creo que usted es de esas, aunque a veces no parezca serlo. Valentina no respondió de inmediato. Miró la planta un momento. Eso es lo más amable que me han dicho en forma de crítica en mucho tiempo. No era crítica. Lo sé, por eso lo dije. Esa tarde, Valentina manejó de regreso a Monterrey en el Cóndor Platino con algo diferente en la manera en que ponía las manos en el volante. No era algo que pudiera describir con precisión. Era más bien una conciencia nueva de la textura del cuero, del peso exacto del volante, del sonido suave y constante del motor. De que todas esas cosas habían sido pensadas por alguien, diseñadas con intención, ensambladas con cuidado, que detrás de cada curva de ese interior había decisiones que alguien había tomado en Saltillo, Coahuila, en un complejo con un mezquite en el jardín y una pista de prueba donde probaban que cada auto era digno del siguiente, que ese alguien era el hombre del overol manchado de grasa, el hombre que le había devuelto sus 100 pesos, el hombre que le había dicho con toda la calma del mundo: la gente tiene orgullo en muchas denominaciones. Valentina pensó, mientras el cóndor comía kilómetros hacia el norte, en cuántas veces en su vida había mirado a alguien por el uniforme que llevaba y había concluido en ese mismo instante algo sobre lo que esa persona valía. No de manera dramática, no con crueldad consciente ni con ninguna intención de daño. Simplemente lo había hecho, como quien respira, de manera automática, sin pensar, sin cuestionar el automatismo. Era una mujer que cuestionaba todo lo que podía cuestionarse en un modelo de negocio, en una proyección financiera, en una propuesta de contrato, y había dejado pasar, sin cuestionarlo nunca, ese otro mecanismo más pequeño y más cotidiano. El paisaje de la carretera pasaba, semiárido y honesto, sin decoraciones. 3 semanas después, el preacuerdo se convirtió en un contrato firmado. Grupo Eguiarte y Villanueva Automotriz formalizaban una alianza de 3 años para el servicio de traslados de lujo en 12 propiedades del grupo hotelero, con opción a extenderse a las 8 restantes durante el segundo año.
Era la primera colaboración formal entre Villanueva Automotriz y el sector hospitalario premium mexicano, y varias publicaciones especializadas la cubrieron como una señal de madurez del ecosistema industrial nacional. La ceremonia de firma se realizó en el lobby del Hotel Eguiarte San Miguel de Allende, una propiedad colonial del siglo XVIII que don Ignacio Eguiarte había restaurado con obsesión durante 4 años y que era, sin discusión, la joya de la cadena. Había fotógrafos, palabras de los directivos de ambas empresas, una copa de cava Freixenet con la que nadie se emborrachó, pero que todo el mundo sostuvo con la actitud correcta para las fotos. Valentina firmó primero, con la pluma Montblanc que usaba para los contratos importantes. Andrés firmó después, con una pluma Bic azul que sacó del bolsillo interior del saco sin ninguna conciencia del contraste, y que a Rodrigo Peña le produjo una sonrisa que intentó disimular sin éxito total. Cuando las cámaras terminaron y los directivos empezaron a dispersarse hacia el cóctel en el patio de la hacienda, Valentina se acercó a Andrés con una copa en la mano. ¿Sabe que nunca había visto esa entrevista de 2017? La del podcast, donde anunció el proyecto por primera vez. ¿La buscó? La semana pasada. La escuché completa en el camino al aeropuerto. Una pausa. Habla de cómo creció en el taller de su padre, de cómo aprendió a respetar un motor antes de aprender a respetar cualquier otra cosa. De que la única diferencia real entre un mecánico y un ingeniero automotriz es el papel que certifica que estudiaste, no lo que realmente sabes hacer con las manos. Era una idea que en 2017 sonaba a excusa para justificar no haber pasado más tiempo en la universidad. Ahora no suena a excusa. Ahora tengo los autos para demostrarlo. Fala, destaque. También tenía el taller, dijo Valentina, mirándolo directamente. Solo que yo no supe verlo. Andrés sostuvo su mirada durante un momento que no fue largo, pero sí completo. Luego dijo, con esa voz tranquila que nunca parecía necesitar subir de volumen para llegar, el problema no era que no lo vio. El problema era que creyó que había algo que ver o no ver. Las personas valen lo que valen, independientemente de si alguien las mira o no las mira. Valentina bajó la vista a su copa un instante. Eso debería ser obvio. Debería. Pero la mayoría de los días, para la mayoría de la gente, no lo es. No fue una declaración, no fue un momento de película con música de fondo, fue simplemente una verdad dicha en voz baja, en el patio de una hacienda colonial en San Miguel de Allende, entre dos personas que habían empezado como una mujer impaciente en una carretera desconocida y un hombre de overol con una linterna en el bolsillo y 900 pesos de cobro exacto. Fernanda, que había acompañado a su hermana a la ceremonia con el argumento oficial de que era la fotógrafa familiar no oficial del grupo, encontró a Valentina minutos después junto a una fuente de cantera rosada con esa expresión específica que Fernanda solo le había visto unas pocas veces en la vida, la de quien acaba de entender algo que llevaba tiempo enfrente sin que lo viera. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Me está pasando algo raro. ¿Qué tipo de raro? El tipo que hace que quiera ser mejor persona. Fernanda parpadeó 2 veces. ¿Eso viene de la firma del contrato o del hombre del traje azul que no te quitó los ojos de encima en toda la ceremonia? De las 2 cosas, admitió Valentina. Y eso es exactamente lo más desconcertante. En el vuelo de regreso esa noche, Valentina sacó una libreta, un moleskín negro que compraba con buenas intenciones y rara vez usaba, y escribió algo. No era una lista de pendientes ni un borrador de estrategia, era una lista de nombres, personas con las que había trabajado en los últimos 5 años y a las que había evaluado primero por el cargo que tenían, el edificio en el que operaban, la ropa que llevaban, el auto que manejaban. Personas con las que había decidido algo antes de escucharlas.
La lista llenó media página antes de que decidiera dejar de escribirla. No era una crisis, no era culpa paralizante. Era simplemente una mujer de 38 años que se había topado con un espejo inesperado en una carretera de Saltillo y que estaba, con la seriedad que le ponía a todo lo importante, decidiendo qué hacer con lo que había visto en él. Meses después, cuando una periodista de Expansión le preguntó en una entrevista de perfil qué había determinado la elección de Villanueva Automotriz como socio de Grupo Eguiarte, que los convencía frente a las otras 3 opciones evaluadas, Valentina respondió algo que la periodista claramente no esperaba. Fue el mecánico. La periodista frunció el ceño. ¿Perdón? El fundador de Villanueva Automotriz fue quien llegó cuando mi auto se descompuso en la carretera de Saltillo, semanas antes de nuestra primera reunión formal. No lo sabía. Venía en overol, en una pick-up vieja. Me arregló el auto en 16 minutos, me cobró exactamente lo que era justo y me devolvió el cambio de 100 pesos que le di de más. Una pausa. Ninguna presentación corporativa, ningún dossier de análisis, ni ninguna reunión en sala de juntas me habría dicho tanto sobre cómo esa empresa entiende su trabajo, como ese momento en la carretera me dijo sobre cómo ese hombre entiende el suyo. La periodista anotó todo con cuidado y luego preguntó: ¿y si hubiera sabido desde el principio quién era, habría cambiado algo en cómo lo trató? Valentina consideró la pregunta con honestidad real. Probablemente sí, dijo. Y esa es exactamente la parte que me da más vergüenza. La entrevista se publicó un jueves. Para el viernes al mediodía, el fragmento del mecánico circulaba en redes con una velocidad que ninguno de los dos había anticipado. Para el sábado, ya estaba en 20 podcasts de negocios y management en 3 países. Para el lunes, Andrés Villanueva recibió en su oficina de Saltillo una cantidad de solicitudes de entrevista que Rodrigo tuvo que organizar en una hoja de cálculo con categorías. Andrés leyó el fragmento sentado en el banco de madera gastado del taller de su padre, el mismo banco donde había aprendido a cambiar bujías cuando tenía 14 años. Don Macario estaba a su lado, limpiando una llave inglesa con un trapo viejo, con esa concentración tranquila de quien ha hecho eso mismo miles de veces y no tiene prisa en dejar de hacerlo. ¿Qué dice?, preguntó el viejo sin levantar la vista. Dice que el mecánico fue lo que la convenció. Don Macario asintió despacio, como asintiendo ante algo que confirmaba lo que ya sabía. ¿Y tú qué le ves de raro a eso? ¿Que tardó en verlo? Hijo. Don Macario dejó la llave y levantó la vista. La mayoría de la gente tarda en ver lo que tiene enfrente. Lo raro y lo valioso no es ver rápido, es que alguien finalmente vea y tenga la honestidad de decirlo en voz alta. Eso vale más que si lo hubiera visto desde el principio. Andrés guardó el teléfono en el bolsillo del overol y se quedó un momento en silencio, mirando el taller. Las herramientas en la pared, ordenadas igual que cuando su padre las colgó hace 40 años. El olor a aceite y metal, que era el olor de su infancia más honesta. La luz de la tarde entrando por la puerta de lámina. Afuera, en el patio de tierra, su cóndor platino personal esperaba con esa solidez tranquila de las cosas que fueron hechas para durar. El mismo modelo. El mismo auto que Valentina Eguiarte conducía. El mismo auto que él había diseñado, discutido, sufrido, celebrado y construido durante 4 años antes de que existiera en el mundo. El mismo auto que una tarde de miércoles, en una carretera libre entre 2 ciudades, había tendido sin saberlo el hilo que conecta a las personas que todavía tienen algo que aprender una de la otra. Si esta historia te hizo pensar en alguien que juzgaste por cómo vestía antes de saber quién era, o en alguien que te juzgó a ti de la misma manera, déjalo en los comentarios. Esas historias merecen ser contadas. Dale like si llegaste hasta aquí
Y suscríbete para seguir escuchando historias que te hacen ver el mundo con otros ojos. Hasta la próxima.